Dice la Escritura: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta es la palabra que habló el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para todos los creyentes, para que se tenga en cuenta que el poder del Espíritu de Dios en el hombre, la autoridad de Dios en el hombre y los frutos de Dios en el hombre no tienen que ver ni con la edad, ni tienen que ver con experiencia ministerial, ni tienen que ver con el reconocimiento que se tenga ante los demás, ni con el nombre que se tenga, sino que tiene que ver con que verdaderamente esté lleno el hombre del verdadero conocimiento del Espíritu de Dios y que tenga los frutos del cielo en su conducta y que verdaderamente tenga un corazón que ame como el de Dios, amando a Dios primeramente por sobre todas las cosas, y así pueda ser ejemplo para los demás. De modo que el Espíritu Santo está hablando que no se tenga en poco la juventud de ninguno a quien del cual Dios envíe para anunciar su verdad y su justicia, que no se tenga en poco la falta de reconocimiento que tenga el hombre, que no se tenga en poco nada de esto y que no se estime como alta estima el renombre, ni que se tenga como alta estima la vejez o las canas, que no se tenga como alta estima el reconocimiento ante los demás, sino que se tenga como alta estima el fruto del Espíritu de Dios en el hombre. Esto es lo que se debe de tener en cuenta, y esto debe de preguntárselo a Dios, porque hay frutos que aparentan ser de Dios, pero no lo son en lo interior, no lo son en dentro del corazón. Hay frutos que parecen ser de Dios porque el hombre los manifiesta de una forma y porque aparenta ser de una forma, como dice la Escritura, que vendrán lobos vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Y así hay frutos que parecen ser de Dios, que aparentan ser de Dios, pero que no lo son. Y así el hombre debe de tener en cuenta el verdadero fruto del Espíritu, pero para eso debe tener una comunión íntima con el Espíritu Santo. Para eso debe de preguntarle al Espíritu Santo todas las cosas, para que no sea engañado, porque esto es una palabra que se da para que se tenga en cuenta que Dios no escoge a nadie por nombre, ni Dios escoge a nadie por canas, ni Dios escoge a nadie por reconocimiento que tenga entre los demás, sino que dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para avergonzar a lo que es, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice que a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces el Señor escoge a lo que no es, o sea, a lo que no es visto como que es, a lo que no es reconocido. El Señor escoge a lo débil para avergonzar a lo que aparenta ser fuerte. El Señor escoge a lo menospreciado para avergonzar a lo que es apreciado. A esto escoge el Señor, no a uno que tenga canas, ni que tenga reconocimiento, ni que tenga pompa, ni que tenga historial como pastor o como profeta. Por eso se dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y precisamente esto es lo que acontece en el tiempo del final, que se tiene como alta estima la vejez y las canas, se tiene como alta estima el reconocimiento entre los hombres, se tiene como alta estima el nombre y el renombre entre los hombres. Esto es lo que se tiene como alta estima, porque esto ya lo anunciaba el Espíritu Santo cuando estaba diciendo a través del apóstol: ninguno tenga en poco tu juventud, porque no estaba hablándole a Timoteo, en este caso es que se le dice a través de las cartas, pero no estaba hablando directamente a Timoteo, porque la Escritura es para todo creyente, la Escritura es para preparar al creyente, y es una profecía que está alertando y que está hablando de las cosas que acontecerían en el tiempo del final, en el tiempo final en que se vive, que los hombres se guían por la vista y no por el verdadero testimonio del Espíritu. Así dice la Escritura, que mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Esto lo alerta también el Espíritu Santo para dar a entender que habrán viejos y personas de reconocimiento entre la cristiandad, y habrán personas con canas, y habrán personas con mucho auge y con mucho historial, pero dice que serán reyes viejos y necios, pero se desestimará y se menospreciará al muchacho pobre pero sabio. Y por eso es que dice que mejor es este muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio
que no admite consejo, porque el consejo que no admite es el consejo del Espíritu Santo, porque no le pregunta nada y porque todo lo puede hacer por sí mismo, porque confía en sí mismo y porque confía en su historial y porque confía en lo que él dice tener. Pero este rey viejo y necio que no admite consejo, que no entiende el verdadero corazón del Espíritu Santo, ni entiende las cosas profundas del Espíritu de Dios, ni puede entender la verdadera profundidad de las Escrituras, porque la profundidad de las Escrituras no tiene que ver con las canas de los hombres, ni tiene que ver con el historial de los hombres, ni tiene que ver con el reconocimiento de los hombres. La profundidad de las Escrituras se le revela a todo aquel que inclina su corazón y se humilla ante Dios, como dice que el Señor es rico para con todos los que lo invocan, para con todos aquellos que lo invocan. Él no hace acepción de personas, sino que Él es rico para con todos los que lo invocan. Si alguno lo busca en espíritu, alma y cuerpo, si alguno adentra su vida a la búsqueda del Señor, si alguno se niega a sí mismo, si alguno se niega a todos sus deseos, si alguno renuncia a su forma de pensar, a su forma de ver las cosas, a su forma de interpretar, si alguno renuncia a sus propios planes y renuncia a su propia vida, este será enseñado por Dios, y a este le dará Dios el conocimiento de todas las cosas, no porque se llame de un nombre, ni porque tenga un título, ni porque pertenezca a una denominación, ni porque tenga ningún historial. A este le enseñará el Señor todas las cosas, como le enseñaba todas las cosas a David. Sin embargo, gente vieja en el pueblo no tenía el conocimiento que él tenía, porque antiguamente siempre fue así. Los muchachos jóvenes eran los que tenían aquel conocimiento. ¿Pero por qué? No porque Dios haga excepción de personas, que a los viejos sí, a los jóvenes no, o a los jóvenes sí y a los viejos no, sino que eran los que verdaderamente en ese tiempo verdaderamente tenían el temor de Dios, como lo eran también Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los más entendidos de todo el reino allí, que fueron llevados cautivos a Babilonia, y de todos los magos y astrólogos y sabios que habían en Babilonia. Entre todos dice que no había ninguno como ellos, y ellos fueron hallados 10 veces más sabios que todos los magos y astrólogos y caldeos que había en Babilonia. ¿Pero por qué? Porque ellos se negaron a comer la comida que comía el rey, porque ellos renunciaron a comer la comida que comía el rey. Esto tiene un significado espiritual. El significado espiritual que esto tiene es que ellos se negaron a comer el alimento espiritual. Ellos se negaron a comer el alimento espiritual que comían los demás, que comía el rey y que comía todo el palacio. Así acontece también actualmente. Todo aquel que se niega a comer el alimento espiritual que comen los prepotentes, que comen los arrogantes, que comen todos aquellos que dicen ser, pero no son, porque tienen estudio, tienen letra, tienen teología, tienen renombre. Todo aquel que se niega a comer este alimento espiritual tendrá la verdadera sabiduría del cielo, porque aquella sabiduría aparenta ser de Dios, pero no la es. Y detrás de todo eso es lo que es detrás de lo que se van los hombres. Detrás de todo eso es a donde se va la multitud. Detrás de todo aquello que parece ser, pero no es. Y el verdadero conocimiento de Dios no está allí. La verdadera revelación del Espíritu Santo no está allí, porque dice que no son los sabios los que tienen mucha edad, ni son los ancianos los que entienden el derecho. No son los verdaderamente sabios los que tienen mucha edad, ni son los ancianos de canas los que entienden el verdadero derecho y la verdadera justicia del corazón de Dios. No es por cana ni es por ancianidad de edad, sino es por temor de Dios, sino que es por una humillación ante el Espíritu de Dios, sino que es porque verdaderamente el que ame al que reciba la verdad de Dios, ame verdaderamente el corazón de Dios. Es porque el hombre ame a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza, y esté dispuesto a negarse a todas las cosas, esté dispuesto a negarse a sí mismo, esté dispuesto a renunciar aún al alimento espiritual que comen todos los demás. Esto tendrá la verdadera sabiduría. Y por eso se dice que ninguno tenga en poco tu juventud, de modo que el Señor va a hablar a través de personas que verdaderamente estén llenos de su amor, verdaderamente le teman, verdaderamente vivan humillados delante de Él, no por nombre ni por reconocimiento social ni por historial. El Señor, la verdad, la va a hablar a través de aquellos que son tenidos en poco. Cuando dice ninguno tenga en poco tu juventud, quiere decir que en el final, donde todo se ha corrompido y donde la mayoría
había sido engañada, porque dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y milagros, de modo que engañarán, si fuera posible, aún hasta los escogidos. Quiere decir que en el tiempo del final se tendrá en poco la juventud, se tendrá en poco el ser nada, porque no tiene renombre el hombre, porque no tiene reconocimiento, se tendrá en poco todo esto y se desestimará y será desechada la piedra que desecharon los edificadores, que es Cristo, a través del hombre que es enseñado por Dios, porque el Espíritu de Dios es el que da testimonio acerca de la verdad en el hombre. El Espíritu de Dios es el que da testimonio cuando se habla la verdad del hombre y la verdad de Dios. Y cuando el hombre está lleno del fruto del Espíritu de Dios, cuando el hombre está lleno de los frutos del Espíritu Santo, esto será visto por aquellos que vivan en una verdadera comunión con Dios y que tengan temor de Dios. De lo contrario, no podrá ser visto. Porque bien, dice que el Espíritu Santo, Él da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Él nos testifica si estamos bien o si estamos mal. Y si Él testifica al hombre, si es hijo de Dios, si está en el camino correcto, si está haciendo la voluntad de Dios o no está haciendo la voluntad de Dios, entonces también el Espíritu Santo da testimonio de todos aquellos que estén en una condición positiva o negativa delante de Él. Si el Espíritu Santo me da testimonio de mí mismo, también me da testimonio de los demás. Si estoy en intimidad y comunión con el Espíritu de Dios, entonces tendré el testimonio del Espíritu acerca de mí mismo y acerca de los demás. Pero si no tengo esa intimidad, si no tengo esa comunión íntima y profunda, no podré tener el testimonio del Espíritu Santo acerca de mí, ni mucho menos tampoco acerca de los demás. ¿Por qué? Porque el que me testificará será mi propio espíritu, errante y extraviado. Porque cuando no se tiene comunión con el Espíritu Santo, se tiene el testimonio de sí mismo, se tiene el testimonio del hombre mismo. Por eso es que el Señor dijo que habían unos que oraban consigo mismo, como un fariseo que oraba en pie consigo mismo, pero había otro, un publicano, que oraba con el Señor y clamaba al Señor. Y dice que orando consigo mismo se daba golpes de pecho y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, adúlteros, avaros, ladrones, y aún como este publicano. Y decía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y así entonces se daba golpes de pecho y oraba consigo mismo. ¿Y de quién era el testimonio que tenía acerca de su santidad y acerca de la verdad que él decía tener? ¿De quién era el testimonio que tenía? El testimonio que tenía era de sí mismo, no del Espíritu de Dios. El testimonio que tenía era de sí mismo, porque no oraba con Dios, oraba consigo mismo, porque no tenía intimidad con el Espíritu de Dios, no tenía intimidad con el Padre. Tenía intimidad consigo mismo. No tenía allí el temor de Dios, sino que lo que tenía era altivez de espíritu, y así oraba consigo mismo, y así tenía el testimonio de sí mismo, y el testimonio de sí mismo decía que era justo, y que ayunaba, y que oraba, y que hacía bien, y que no era como los demás hombres, y que no era aún como aquel publicano. Pero sin embargo, el Señor dijo de él: el publicano salió justificado antes que este, que se daba testimonio a él mismo, de sí mismo. Y por eso es que entonces el hombre lo que debe buscar es la intimidad con el Espíritu Santo, porque más vale escuchar a Dios que hablar. Por eso dice que sea todo hombre pronto para oír y tardo para hablar. ¿Qué quiere decir? Pronto para escuchar al Señor, porque Él dará testimonio. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, lo que nosotros podemos pensar acerca de nosotros mismos, lo que nosotros podemos pensar acerca de las Escrituras mismas, lo que nosotros podemos tener como un criterio, el juicio que nosotros podemos tener acerca de algo o acerca de alguien, guardarlo, callarlo y llevarlo cautivo, llevarlo prisionero, llevarlo allí sujeto a la obediencia a Jesucristo, y llevarlo sujeto y prisionero, no permitiendo que este sea el que me hable, no permitiendo que ese criterio, que ese juicio, no permitiendo que esa interpretación sea la que me hable, sino que me hable el Señor. Eso es llevar cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero cuando no se lleva cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo, el hombre se
enseña a sí mismo. Porque así como hay unos que oran consigo mismo, como el caso de aquel fariseo, también hay unos que aprenden de sí mismo leyendo las escrituras. Aprenden de sí mismo porque leen, y en vez de llevar cautivo la interpretación y el pensamiento a lo que Dios le va a decir, en vez de llevar cautivo esa interpretación y no dejarla libre, y en vez de llevar cautivo ese pensamiento y no dejarlo libre, en vez de llevar cautivo ese criterio y no dejarlo libre, lo dejan libre y el Espíritu Santo no puede hablar, y así se enseña el hombre a sí mismo. Estos son los reyes viejos y necios que no admiten consejo, que no admiten que Dios les hable, que no admiten que el Espíritu Santo les enseñe, y por eso se le va y se le dice que el Espíritu Santo es el que debe de enseñar, no la letra, no la teología, no todos aquellos que hablan, no todos aquellos que interpretan ellos, no todos aquellos que estudian ellos, y no por su propia experiencia, ni por la vejez que tienen. Y por eso es que se ve que ellos se levantan en contra de esta verdad. ¿Pero por qué? Porque están acostumbrados a aprender de sí mismos, a orar consigo mismo y a tener el testimonio de sí mismo. Y por eso se dice: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque la juventud no es la que dice que se está en la presencia de Dios o no se está en la presencia de Dios. Las canas no es la que dice que tiene sabiduría o no tiene sabiduría. No es esto, sino el verdadero temor de Dios, sino la verdadera entrega de la voluntad a la voluntad de Dios, sino la verdadera humillación delante del Señor. Y esto es un espíritu manso a quien el Señor puede enseñar. El Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que cuenta, esto es lo que vale, porque Dios encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. No enseñará a los ancianos su carrera, no enseñará a los que tienen renombre su carrera, no enseñará a los que son reconocidos y tienen historial su carrera, sino a los mansos le enseñará el Señor su carrera. Él encaminará, dice así la Escritura, a los humildes, a los que sean humildes y reconozcan todas sus debilidades, a los que sean humildes y reconozcan todas sus iniquidades en oración, porque esto se reconoce delante del Señor en oración, no delante de los demás, como acostumbran hoy a publicar allí por las redes sociales: ay, yo soy esto y yo le pido a Dios esto. Nada de eso se pide en público, eso se habla en el secreto, porque así dice el Señor, que cuando ores, entres en tu aposento y cerrada la puerta, ores a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará el público. Y todos aquellos que publican todas estas cosas, todos aquellos que publican lo que dicen ellos que son: yo sí reconozco que no soy nada, yo reconozco aquí, yo reconozco, no reconocen nada, todo lo que tienen es altivez de espíritu, porque si reconocieran, lo hicieran en el secreto, porque en el secreto es que se le entregan a Dios todas las cosas, en el secreto es que se muestra la humildad a Dios sin que nadie se entere, allí donde nadie ve al hombre, en la cámara secreta, que la cámara secreta es dentro de su corazón, en lo profundo, en lo interior, en lo secreto. Dice David: me has hecho comprender sabiduría en lo secreto de tu presencia. Me has hecho comprender sabiduría, que quiere decir que allí es que el hombre reconoce ante Dios lo que tiene, lo que es. Y allí es que el hombre se muestra como humilde delante de Dios, y a este humilde el Señor encaminará por verdadero juicio. Este es el que tiene el entendimiento de todas las cosas, este es el que tiene el discernimiento de todas las cosas. Y al manso, o sea, que se deja enseñar por Dios, a este el Señor le enseña el camino por el cual ha de andar, y le enseña todas las cosas. Y por eso el Señor dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has enseñado, has revelado estas cosas a los pequeñitos, has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así dice: has escondido estas cosas de los sabios, has escondido estas cosas de los entendidos, o sea, de los que dicen ser, de los que tienen renombre, de los que tienen estudio, de los ancianos, de los prepotentes, de los que son líderes del pueblo y demás. Has escondido estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pero ¿quién es el niño? El niño no es el de edad. El niño es el que tiene un corazón
manso, a quien el padre le puede enseñar. El niño es el que se humilla y el que es manso, aquel que no refuta lo que el padre le quiere decir, aquel que no entiende por sí mismo, aquel que entiende que es niño y que no tiene la capacidad ni tiene el conocimiento de todas las cosas. Este es el niño, y por eso es que dice que si no os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de Dios, porque el niño es un niño, el que entra en el reino de Dios, el niño que entra en el reino de Dios es un niño espiritual. Estos son los verdaderos y los que tienen la sabiduría y el conocimiento de todas las cosas, lejos de ser ancianos de canas, lejos de ser hombres y mujeres reconocidos, son niños y no son vistos como que pueden tener sabiduría ni como que pueden tener entendimiento. Lejos de parecer ser, parece que no son, pero estos son los que no son. Y por eso dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y eso es lo que no han hecho la mayoría, eso es lo que no ha hecho la multitud, eso es lo que no ha hecho la mayor parte, la gran mayoría del pueblo, la mayor parte, eso es lo que no ha hecho. Lo que dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Lo que ha hecho es lo contrario, tener como estima a aquellos que andan por el mundo dándose a conocer como los más grandes, que hacen señales y prodigios, y que vienen, dicen ellos, con la palabra estudiada, y que vienen, dicen ellos, con el descubrimiento de la ciencia de Dios, y lo que traen es una mentira, y lo que traen es un engaño. Y dice, si no, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, porque todo empieza por el verdadero conocimiento de las Escrituras. Como el Señor, que el Señor se enfrentaba con todos los fariseos, ancianos en su mayoría todos ellos, pero lo que tenían ellos era solamente cana, porque eran necios. Sin embargo, el Señor era joven, y el Señor tenía 30 años cuando empezó a predicar el Evangelio, y el Señor no solo desde que tenía 30 años, sino que desde que tenía 12 años de edad. Dice que estaba allí junto con los fariseos cuando lo hallaron allí en el templo, que se les perdió a sus padres, y dice que lo hallaron allí hablando y preguntándole y respondiéndole allí con los fariseos, con los escribas, con los doctores de la ley, y estaba allí, dice que hablando, intercambiando con ellos. Sin embargo, tenía 12 años de edad y ellos eran viejos y no sabían lo que tenían que hacer, no conocían nada del corazón del Señor, y de su misma edad era Juan el Bautista, que era el único que verdaderamente tenía el conocimiento del Señor. Entonces por eso dice que sea ejemplo de los creyentes, primeramente dice en palabra. ¿Por qué? Porque allí se muestra que la persona ha estado y está en la comunión con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es la misma palabra, Cristo es la misma palabra y el Espíritu de Cristo es la misma palabra. Y cuando el hombre vive en verdadera intimidad con el Espíritu Santo, está lleno de las palabras de Dios, está lleno de las Escrituras, está lleno de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, y está lleno de la verdadera revelación de las Escrituras, porque el Señor se le enseña. Así el Señor les hablaba con las Escrituras y les decía, no habéis leído tampoco aquí, que dice así, tampoco habéis leído esto, y diciéndole así, les daba a conocer que ellos, siendo ancianos, siendo los líderes del pueblo, siendo viejos, siendo los maestros del pueblo, lo que eran unos necios, y lo que eran unos insensatos, porque es un negligente y es un insensato todo aquel que enseña al pueblo y no esté lleno de las Escrituras. Este es un insensato, este es un negligente, este es un necio. Este no merece ni siquiera estar vivo. Este, como dice David, cuando le llamó a Abner y le dijo, Abner, Abner, que no respondes. Aquí uno ha entrado allí al rey y ha tomado de delante de él la lanza que estaba allí y dice, no guardaste al rey, no lo guardaste, sois dignos de muerte. Y así entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Lo que tenían que hacer era estar velando. Lo que tenían que hacer era estar al lado del rey. Lo que tenían que hacer era estar despiertos al lado de él. Y no habiéndolo hecho, eran dignos de muerte. Eso es lo que significa. Significa que todo aquel que enseña a un pueblo, que todo aquel que es llamado líder, que todo aquel que es llamado anciano, debe de estar lleno del conocimiento de las Escrituras y del corazón de Dios, del conocimiento del corazón de Dios, porque las Escrituras son el corazón de Dios reveladas por el Espíritu Santo. De lo contrario, es letra muerta, es letra de hombre. De lo contrario, es interpretación de hombre, es interpretación humana, es estudio, letra muerta, de lo cual se dice,
que el estudio en vano es, porque no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio no más que es fatiga de la carne. Y así entonces lo que se necesita hacer es estar lleno de las palabras de Dios. Por eso dice, sé ejemplo en palabra, conducta, de modo que se viva esa palabra, de modo que desde el interior y en su intimidad hacia afuera viva verdaderamente esa palabra, porque es guiado por el Espíritu de Dios, porque es enseñado por Dios y porque tiene temor de Dios. Y sé ejemplo en conducta y sé ejemplo en amor, en el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor a todas las cosas espirituales y a todo lo del cielo. Y allí se es ejemplo, y allí hay verdadera sabiduría. Y sé ejemplo en amor y sé ejemplo en espíritu, fe y pureza, en un espíritu renovado. En esto se es ejemplo, en un espíritu transformado por el Espíritu Santo, en un espíritu edificado y transformado por el Espíritu de Dios. No ejemplo de que haga descender fuego del cielo a la tierra. No ser ejemplo de pronto en que haga levantar a un muerto como hacen hoy, y son falsificaciones, que levantan muertos y que supuestamente salen enfermos y que supuestamente echan fuera demonios, y no son más que falsificaciones, y no es más que un poder engañoso que les es dado a través del diablo para que sean engañados todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad y se complacieron en la injusticia, porque dice que es un poder engañoso, y por eso es que salen falsos cristos y falsos profetas que hacen grandes señales y milagros y prodigios, de tal manera que engañan aún a los escogidos. ¿Por qué? Porque no tienen los frutos del Espíritu de Dios. Y todo lo que tienen es prepotencia, todo lo que tienen es honra de hombre, todo lo que tienen es cana, todo lo que tienen es historial, todo lo que tienen es reconocimiento de hombre, todo lo que tienen es reconocimiento de la multitud que ha negado la verdad y que ha menospreciado la piedra que los edificadores menospreciaron, la piedra que los edificadores desecharon. Desechar esta piedra es desechar el fruto verdadero del Espíritu de Dios en el hombre, no preguntándoselo a Dios, no preguntándoselo al Espíritu Santo por no tener comunión con el Espíritu Santo. Y por eso se debe de ser ejemplo primeramente cuando el hombre tiene todo esto. Cuando el hombre tiene todo esto, verdadera fe en la vida eterna, verdadera fe en las promesas eternas de Dios, no en las promesas temporales que les hacen a los hombres y que los hombres se hacen a sí mismos. Cuando se tiene verdadera fe en lo eterno, se da ejemplo de esta fe, y por eso se le dice al creyente a través de la carta de Pablo a Timoteo, sé ejemplo también en espíritu, fe y pureza, ejemplo de fe en lo eterno, ejemplo de fe en las promesas eternas. Pero cuando alguien manifiesta fe temporal y viene y le dice a la multitud que lo sigue, ten fe que Dios te va a dar las peticiones de tu corazón, Dios te va a dar tu sueño, Dios te va a dar aquella empresa que tú quieres, Dios te va a dar tus antojos, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Esto no es ejemplo de fe, esto es ejemplo de una fe muerta, de una fe de la tierra, de una fe temporal. Esto es ejemplo de alguien que no conoce a Dios. Esto es una fe de alguien que no conoce al Señor, porque así como hay sabiduría terrenal, animal y diabólica, también hay una fe que es animal, terrenal y diabólica, y hay amor que es animal, terrenal y diabólica. Y esto es un ejemplo de una fe de la tierra. Esto es un ejemplo de alguien que no ha conocido al Espíritu Santo. Por eso dice que no se tenga en poco la juventud, sino que se mire por estos frutos. Cuando dice ese ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, se está diciendo que se tengan en cuenta estas cosas, se le pregunte a Dios dónde realmente están estas cosas, y que en esto es que se ponga la mirada, porque allí está Cristo, allí está verdaderamente Jesucristo. Y cómo alguien puede ser ejemplo en pureza si todo lo que busca es dinero, e insta a los demás a buscar dinero, insta a los demás a codiciar las cosas temporales. ¿Qué pureza hay allí? Porque la pureza tiene que ver con el amor por las cosas puras, por las cosas santas, por las cosas celestiales, por las cosas eternas, por las cosas
cosas del corazón de Dios. La pureza tiene que ver con esto. Y cuando en el corazón hay algo que busca, cuando el corazón busca lo de la tierra, cuando en el corazón hay deseo por lo temporal, cuando en el corazón hay deseo de ser reconocido, y así se le enseña a la multitud y se le dice: busquen a Dios para que Dios los haga fuertes y para que echen fuera demonios y para que tengan miles de almas y para que conquisten naciones. Lo que hay es arrogancia, lo que hay es prepotencia, lo que hay es deseo de ser reconocido y lo que hay es vanagloria. Hay amor por el mundo, y cuando hay amor por el dinero no hay pureza, sino que hay impureza. Y cuando hay amor por ser reconocido hay impureza. Y cuando hay amor por adquirir posición y por adquirir honra, y cuando hay amor por estas cosas no hay pureza, sino que hay impureza. Y por eso se dice así: sé ejemplo en conducta, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Allí hay sabiduría, porque allí está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en alguien cuyos ojos están en las cosas de arriba. Porque dice la Escritura: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, y buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque las cosas de la tierra pasan, y cuando alguien solo busca las de arriba, su corazón está en el cielo, y su corazón está unido al Espíritu de Dios, que le enseña todos los secretos espirituales, para dar los frutos de Dios, que este es el objetivo del Espíritu de Dios en el hombre: hacerlo dar los frutos de Dios, hacerlo crecer a la imagen del varón perfecto que es Cristo, transformarlo a la imagen de Jesucristo, mirando como por un espejo la gloria del Señor a través de su verdad, a través de su palabra. Este es el objetivo. Cuando alguien tiene su corazón unido al de Dios, entonces tiene el verdadero testimonio de Jesucristo. Y aunque éste sea joven, aunque éste sea lo que sea, aunque éste no sea visto como un líder del pueblo, aunque éste no sea reconocido, en él está Cristo, porque el Señor no hace excepción de personas, y Él es rico para con todos los que le invocan. Y lo contrario a lo que dijo el apóstol Pablo, lo contrario a lo que dijo el Espíritu Santo a través de Pablo en la carta a Timoteo, es lo que se hace hoy, porque es el peor de los tiempos, donde el hombre ha perdido el entendimiento y se ha apartado de las Escrituras, se ha apartado a vana palabrería, se ha apartado a lo contrario y a todo lo opuesto a lo que dice la Escritura. Se ha apartado porque ha inclinado sus oídos a la fábula, y la multitud ha ido extraviada lejos de las Escrituras, porque no hay hambre y sed de las Escritura. Lo que hay hambre y sed es hambre y sed de oír cualquier cosa, y así entonces tienen por alta estima aquello que es abominable delante del cielo, y aquello que es despreciado y menospreciado por el cielo, aquello que se alaba a sí mismo y aquello que da testimonio de sí mismo. Así entonces el Señor dice: ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco el testimonio del Espíritu de Dios, porque esto es lo que hay que ver, y esto es lo que hay que buscar, y esto es lo que hay que anhelar, y esto es lo que se necesita recibir para entonces ser ejemplo de Dios, ser ejemplo de Jesucristo, ser testigo de Jesucristo, como Él dijo: que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigo de Cristo, testigo de sus padecimientos, testigo de sus frutos, testigo de su verdad, testigo de su corazón, siendo la imagen de Él, porque esta es la imagen que Dios viene a buscar. El Señor viene a buscar a un hombre nacido del Espíritu, del agua y del Espíritu, con los frutos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Y si el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis, entonces por sus frutos vendrá a buscar a su pueblo. Por sus frutos entonces se entenderá dónde está la verdad y dónde no está la verdad. Pero los frutos que el Espíritu Santo revela, no los frutos que el hombre ve con sus ojos carnales, no los frutos que el hombre testifica, se testifica a sí mismo de que los tiene o que lo tiene otro, como los ejemplos que se ponen de los que se testifican a sí mismos. Por sus frutos los conoceréis, por los frutos del Espíritu de Dios. Por lo cual el Señor también dice: no juzguéis injustamente, sino juzgad con justo juicio. Justo juicio es el juicio del Señor. Justo juicio es el juicio que da el Espíritu de Dios. Es el testimonio que da el Espíritu de Dios. Así se juzga correctamente, esperando en el Señor el criterio. Y así no se tendrá en poco la juventud, no se tendrá en poco la sabiduría de Dios, no se tendrá en poco el testimonio del Espíritu Santo
en alguno o en sí mismo. No se tendrá en poco el verdadero testimonio, la verdadera ciencia de Dios, sino que se entenderá dónde está, y donde no está, no se verá, y donde no está, no se estimará, porque solo entenderán aquellos que tienen el testimonio del Espíritu Santo, y solo tendrán el testimonio del Espíritu Santo aquellos que viven en una continua intimidad y comunicación con Dios, no buscando honra de los hombres, ni buscando nada de la tierra, sino buscando la edificación del Espíritu Santo en ellos, buscando los frutos del Espíritu Santo en ellos para vida eterna de su alma, para vida y galardón de Dios, para vida eterna y para recibir el galardón de Dios. Y esto verdaderamente dará el corazón de Dios en el hombre y dará la sabiduría de Dios en el hombre y el testimonio del Espíritu Santo. Gloria a Dios.